Entonces, ¿qué significa? Que en MATLAB podemos solicitar números y podemos solicitar letras. El comando para solicitar números sería el input, y para letras también. La diferencia es que para letras lleva entre una coma y entre comillas ese al final. Es importante siempre colocar el punto y coma al final para que eso no se muestre en el Command Window, solamente los resultados que los vamos a tener por medio de salida. ¿Okay? Este barra inclinada N lo que nos permite es saltos de línea. Entonces esto me quedaría en una línea, salto de línea, y eso me quedaría en la segunda, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si usted escribe esto en un script, más le va a mostrar cuando usted, o sea, esto es lo que usted, la línea arriba es la que usted va a escribir en el script, ¿no? Y la línea abajo es lo que le va a aparecer en el Command Windows. Ve que el espacio queda aquí, ¿verdad? En la misma línea. Esa es una manera. Entonces se guarda aquí, qué sé yo, 10, y más las va a crear una variable que se vaya a llamar número y tiene el valor de 10. Esa es una opción de solicitar un número. Si usted en la misma solicitud, la persona se equivoca, ingresa una letra, más le va a dar un error, ¿verdad? Hace que la persona ingrese un valor. ¿De acuerdo? Entonces eso hay que trabajarlo para corregirlo. Ahora, una solicitud de una letra sí puede ser un número, ¿verdad? O una solicitud de un número puede ser una letra. Entonces, voy a explicar la otra opción, que es solicitar una letra, que yo creo una variable letra, en esta parte. Por ejemplo, si yo ingreso 78, pues MATLAB me crea una variable que se llama 78, nada más que la crea como una letra. Si yo solicito lo mismo, ingreso que dice yo, hola, en ninguno de esos casos MATLAB me creó un error, nada más me creó la variable hola, ¿verdad? Lo del salto de línea que les explicaba, que es que se hace con la variable barra inclinada n. Entonces, ahora me aparece este texto en la primera línea, barra inclinada en la siguiente línea me aparece esto, ¿no? Y eso me lo permite hacer este barra inclinada n. Luego de ahí, tenemos, si queremos comparar un número con otro, que lo habíamos visto, yo les compartí lo que se llama comparadores lógicos de MATLAB. Si yo quiero decir, qué sé yo, 90 es igual a 90, me va a decir lógica 1, por ejemplo. 90 es igual a 1, me va a decir lógica 0, ¿verdad? Eso es para comparar letras. Entonces puedo usar mayor o igual, menor o igual, diferente de, en números. Pero en letras tenemos dos maneras de compararlas. ¿Okay? En este caso, yo escribo el comando strp y va a comparar este texto con este texto, ¿verdad? Las variables que yo coloque o el texto que yo coloque va a comparar esta variable que está aquí con esta otra variable que está aquí. ¿Okay? Y me va a volver un 1 o un 0. Si yo, por ejemplo, las va a comparar que sean iguales. Entonces, vea, por ejemplo, ahí y ahora pone lógica 1, ¿verdad? Que anteriormente puso lógica 0. Pero ahí, si tengo mayúsculas, no. Entonces, este comando strcmp me compara dos letras, ¿verdad? Dos palabras, ¿no? O letras que sean exactamente iguales, tanto mayúsculas como minúsculas. ¿De acuerdo? Si a mí se me ocurriera comparar esos textos con el igual, más me va a volver un vector, ¿verdad? Que tendría que saber cómo usarlo. O sea, si yo coloco, qué sé yo, es hola, igual, hola, perdón, me faltó aquí la comilla, hola, eso está mal porque más las va a comparar cada variable con cada una, ¿verdad? Entonces ve que la H no. En fin, es una manera que si usted lo ocupa bien. Pero bueno, si usted quiere comparar dos variables, usted utiliza, que no importa la mayúscula y minúscula, usted utiliza el strcmp, pero le agrega una i.
Entonces va a comparar sin mayúsculas y minúsculas. O sea, que si yo aquí ingreso, esta le llamo texto 1, Mazda me va a contestar que están iguales, ¿verdad? Lo otro que tenemos que ver es cómo vamos a mostrar los datos. Pues vamos a mostrar los datos ya sea utilizando el dis o el display. Si utilizan display, él va a mostrar la variable que están guardando, entonces no es buena idea. Utilizamos el dis y un texto y Mazda nos va a mostrar la respuesta. También podemos colocar dis y, por ejemplo, si yo le digo que despliegue número, que es una variable que yo anteriormente guardé aquí, ¿no?, me despliega 90. Pero si yo escribo display, luego otra opción es, ya vimos desplegar texto, y la otra opción es cuando queremos mezclar en el texto o queremos hacer un archivo plano, ¿verdad? Que le llaman. Entonces, cuando queremos mostrar en el texto, de texto plano, texto y letras, utilizando el dis, tendríamos que usar un dis para el texto y un dis para la variable, ¿verdad? Entonces, también, si yo tengo una variable, ahí me hacía falta la variable. Yo podría escoger aquí donde va la variable, puedo escoger, por ejemplo, número. Entonces ahora dice, el valor de este porcentaje F es el tipo de dato que queremos. Para saber qué tipo de dato queremos mostrar, o sea, cuántos decimales, podemos controlar los decimales, si es en hexadecimal, si lo queremos en binario, cómo lo queremos. Y de eso va a depender del porcentaje y la letra que le colocamos, va a depender la cantidad de decimales, la posición en la que lo va a colocar. ¿Okay? Para saber más letras, podemos venir a la parte de la ayuda y ver cómo, de hecho aquí muestra qué pasa si colocamos el porcentaje S, ¿verdad? En qué formato lo queremos, si lo queremos en hexadecimal, en binario, en base de 10, en octal, ¿verdad? Entonces vamos a ver, por ejemplo, si yo coloco la variable pi, me va a salir de ese formato. Bueno, si yo coloco 0.2, me salen solamente dos decimales, ¿verdad? Entonces esta es la parte como para ordenarlos. Tenemos este polinomio, ¿verdad? Y una manera es el CLIO de OL y el CLC son bien indispensables para no cometer errores con variables que anteriormente estemos usando. Luego, el comando dis, para mostrarle un texto para que la persona sepa qué es lo que va a ingresar, porque si yo le digo ingresa el valor de A, de B y de C, puede que la persona, si no le digo eso, la persona puede pensar que este es A, que este es B y que este es C, ¿verdad? Entonces tengo que siempre darle el texto a la persona. Solicito 3 entradas, el valor de A, de B y de C, los voy a guardar en A, B y C. En operaciones, pues las que necesito es crear el polinomio, luego con el comando roots obtengo las soluciones. Entonces, ¿qué tamaño va a tener R? Primera respuesta sería, las soluciones para x1 es de R, la posición 1, 1, y para x2 de R, la posición 2, 1. Después, para la parte de graficar, que lo hice separado, solicito un valor mínimo, unos intervalos y unos máximos. Decidí escribirlo en mayúscula porque MATLAB también tiene un comando que se llama min, y también tiene un comando que se llama max. Entonces, como los tiene en minúscula, para que no sean iguales o no caerle encima a los comandos que tiene MATLAB, pues cogí min, inter y max. Okay. La segunda entrada en realidad sería mínimo, intervalos y valor máximo. Y las operaciones es, creo mis preimágenes, mis x igual mínimo, intervalo y máximo, y creo mis imágenes que serían, vuelvo a explicar que para ingresar un número, ¿verdad? Ya sea yo lo expliqué comando, para ingresar una letra, ya recordamos que era esto. Luego, ¿qué sucede si queremos colocar siguiente línea? Quedaría de esta manera.
¿verdad? Entonces se puede solicitar una letra o un número, cuando coloque barra inclinada n, va a saltar de línea y va a seguir escribiendo. Comparar textos que sean exactamente iguales, mayúsculas y minúsculas, que tengan diferencias entre mayúsculas y minúsculas. El comando dis para dar respuestas, ¿verdad? Ya sea de un texto, una variable, y el fprint que permite mostrar una variable con una cantidad decimal. Ahora vamos a ver el comando if, el else. Voy a tener un if, y es, si esta condición se cumple, hago esto. Si no se cumple, hago esto. O sea, si se cumple, hago algo, y si no se cumple, pues no hago nada. ¿Sí? Tengo el if, el else, el end, quiere decir que lo único que aumenté fue una condición, y es, si esta condición se cumple, hago esto. Si esta condición no se cumple, pues hago esto, ¿verdad? Cuando ya utilizo los tres, tengo condición 1. Si no se cumple, voy a la condición 2. Y si tampoco se cumple, vea que voy a esta instrucción, aquí ya no hay otra condición, ¿verdad? Si mi condición 1 se cumple, hago este bloque, o si mi condición 2 se cumple, hago este bloque. Entonces, ¿qué tenemos que rescatar de esta parte? Por ejemplo, para llegar al bloque 3, es si todas mis condiciones anteriores no se cumplieron, por eso no hay una condición. Sino que si esta no se cumplió, esta no se cumplió, puedo llegar aquí, ¿verdad? Y pueden haber muchos bloques de estos. ¿Okay? Bloques, perdón, de las condiciones pueden haber muchas condiciones, pero solo va a haber un bloque 3, digamos, o un bloque último, que va a ser para acá, que todas las condiciones no se cumplió, solamente va a haber una instrucción. En el momento que se me cumple una, por ejemplo, para llegar a mi condición a fuerza, no se tuvo que haber cumplido mi condición 1. Entonces, esto lo que explica es que uno puede tener dentro de un if otro if, pero siempre es bueno hacer un diagrama de flujo para así poder comprender más fácil lo que se plantea. Entonces, por ejemplo, un enunciado siempre va a tener el if y el end, siempre va a tener if, una condición, si se cumple una instrucción. O sea, si esta condición no se cumple, nunca, nunca, nunca más las vería esta instrucción. ¿Okay? El if y el else dice, si mi condición se cumple, más las ve esto, pero ya no vería esta otra parte, ¿verdad? ¿Okay? Si esta condición no se cumple, entonces más la haría la instrucción 2. Luego, la tercera parte es, si mi condición 1 no se cumple, tenemos que tener claro esto, ¿verdad? Si mi condición 1 se cumple, hago la instrucción 1 y se acabó, o sea, no veo lo demás, ¿verdad? Si mi condición 2 se cumple, pues hago mi instrucción 2. Pero para que mi condición 2 se cumpla, mi condición 1 tuvo que no haberse cumplido, porque tiene prioridad la condición 1. Si la condición 1 no se cumplió, entonces voy a mi prioridad 2, que sería mi condición 2. Y puedo tener muchas condiciones con el SIF. Y si no, entonces, si todas las que están aquí arriba no se cumplieron, pues entonces voy a hacer esta. Voy a poner unos ejemplos muy sencillos para empezar, ¿verdad? Y luego vamos a ir aumentando un poquito más la dificultad de cada uno de los ejercicios. Entonces, por ejemplo, en el ejercicio anterior que yo les compartí, yo puedo solicitar que se ingrese un número si desea convertir otro número para cancelar. Entonces yo digo, número, ingrese un 1 para convertir de Fahrenheit a centígrados u otro número para cancelar. Entonces digo, si el número, que es la variable en la que yo guardé, es igual a 1, haga esto, ¿verdad? Haga la fórmula, haga todo lo que vimos. Si no, diga que decidió cancelar. Mucha gente comete el error de aquí colocar otra condición, eso no se hace. O también pasa que colocan else if, o sea, si no, pero, y colocan número diferente de 1. Pero en realidad, si no es igual a 1, pues sí, va a ser otro número. Yo le digo a usted, diseñe un programa que determine si un número es par positivo o no, ¿verdad? Entonces, yo digo, matemáticamente voy a usar esto. Usted también, hay una opción de MATLAB que me dice si el número es par, si es impar, si es positivo, si es negativo.
Entonces digo, pues bueno, voy a utilizar esa fórmula matemática y digo, X va a ser el valor que la persona ingrese, Y va a ser menos 1 elevado a X. Entonces, ¿qué valores puede tener Y? ¿Va a valer 1 o menos 1? Entonces yo digo, bueno, pues si X es mayor que 0, es porque el número es positivo, que la persona ingresó. Y eso es una AND, y Y es 1. Para que Y sea 1, ¿cómo tenía que ser X? Si X es positivo, o sea, el número que la persona ingresa es positivo, y Y es igual a 1, entonces quiere decir que es par también. Entonces son dos condiciones, que sea positivo y que sea par. Entonces yo diría, el número ingresado es par positivo. Si no, el número ingresado no es par positivo. Entonces dice, realizar un programa que permita calcular el salario de un trabajador ingresando la cantidad de horas trabajadas y la tarifa por hora. Considere que si el trabajador ha superado las 40 horas, la tarifa por hora se incrementa un 50%. Entonces, ¿qué significa esto? Si la persona ingresa, por ejemplo, 40 horas a 1000, son 40 por 1000, serían 40.000. Digamos que son dólares para no decir que pagamos poquito. Si yo vuelvo con el programa y la persona ingresa 45, serían 40 horas a 1000, serían 40.000. Y serían 5 a 1500. Entonces serían, perdón, 45.000 y quedaría, son 45. Tendría que pagar 40 a tiempo normal, así que serían 40.000 y 5 horas a tiempo y medio, que serían 1500, por lo cual tendría que pagar 7.500. Entonces 40.000 de las horas normales más 7.500, que son las horas extras pagadas a tiempo y medio, son 47.500. Mi respuesta sería esa. Van a ser 3 programas. Vamos a solicitar un programa que solicite los números y conteste cuál es menor y cuál es mayor, ¿verdad? Entonces va a decir, por ejemplo, qué sé yo, solicito un valor de número A, un valor de número B. Entonces, bueno, vea, el primer número ingresado es mayor que el segundo, o el segundo es mayor que el primero, o son iguales. Ese es un programa. El siguiente es que va a solicitar 3 números. Y va a decir, los 3 son iguales, los 3 son distintos, o hay 2 iguales. Y por último, otro programa que solicita 2 palabras y va a decir si las 2 son iguales o si tienen diferencia entre mayúsculas y minúsculas o si son distintas. Tengo A y B que serían 2 inputs, ¿verdad? Y después de esto yo podría decir, bueno, si A es mayor que B, digo que el primer número ingresado es mayor y puedo desplegar quién es A. Si B es mayor que A, digo que el segundo número ingresado es mayor que el otro, ¿verdad? Que el segundo número es ingresado mayor, y si no, entonces digo que ambos números son iguales. La siguiente es, solicite 3 números y escriba si los 3 son iguales, y ahí no, es otra cosa que tenemos que ver en programación comando. No solamente hay una solución buena, o no solamente hay una solución, pueden haber varias soluciones buenas. Lo que importa es que el programa haga lo que se solicita. Mientras el programa hace lo que se solicite, no hay ningún problema. Entonces dice, por ejemplo, en el anterior, pudo haber usado 3 el CIF, aquí, de ahí está bien, es condición, ¿verdad? En el siguiente ejercicio, solicito las 3 entradas y lo hago de esta manera. Si A es igual a B y B es igual a C, entonces digo que los 3 números son iguales. Si no, si A es igual a B, o B es igual a C, o C es igual a A, digo que al menos 2 números son iguales. Si no, digo que son todos distintos. Luego dice un programa que solicite 2 palabras y indique si son iguales o son distintas. Solicito los 2 valores. Aquí ponemos en prueba el, entre comillas, S. Y pregunto si el texto 1 es igual al texto 2, son idénticas, y con el comando strcmpi
digo que tienen diferencia entre mayúsculas y minúsculas, y si no, digo que las palabras son diferentes. ¿Okay? Ahora voy a explicar un programa que se puede hacer de tres maneras. Desde el secreto con el último, básicamente es conocer el STR. En este otro caso, este otro programa se puede resolver de varias maneras. ¿Ya? Son unos hilos, tiene unos sensores, ahí donde está la A, la B, la C y la D, y dice que si al menos dos de los sensores están en 1, entonces usted tiene que decir que está en alarma. Entonces, usted va a solicitar el valor de A, el valor de B, el valor de C, ¿verdad? Y el valor de D, donde A y B solo va a valer, A, B, C o D solo van a valer un 1 o un 0. ¿Ok? Son binarios, por lo cual va a ser un 1 o un 0. Entonces, yo ingrese si el sensor A está en 1 o si está en 0. Ingrese si el sensor B está en 1 o está en 0. Ingrese si el sensor C está en 1 o está en 0. Ingrese si el sensor D está en 1 o está en 0. ¿Ok? Si al menos dos de ellos están en 1, entonces tengo que dar una alarma. Si solamente hay uno, está normal. Si hay 3, está en alarma. Si hay 4, está en alarma, ¿verdad? Solamente si hay 1, no hay alarma. Aquí solicité, hay 2, entonces digo que hay alarma. Aquí solicité hay 3, hay alarma. Aquí solicité hay 4, hay alarma. Aquí ahorita están todos en 0, está normal, ¿verdad? Aquí hay 2, entonces está en alarma. Esta sería la solución más fácil. Somos los valores. Si son mayor que 2, entonces digo que hay una alarma. Una manera de hacerlo, estoy de acuerdo. No todos vimos de esa manera. En un controlador lógico programable se no va a tener de esa manera porque no va a ser así. Otra opción es que usted haga una tabla de verdad. Haciendo una tabla de verdad, usted va a ver los ceros. Y va a decir, bueno, cuando solamente hay uno, tengo ceros. Pero cuando hay más de unos, más de un 1, pues tengo un 1, ¿verdad? De salida. Entonces, si usted ve para los números 0, 1, ¿verdad? 2, 4 y 8, que son los que están en verde. O sea, este número en binario corresponde a un número en decimal. Este al 0, este al 1, este al 2, este al 4, este al 8. ¿Sí? Entonces, haciendo la tabla de verdad y haciendo el mapa de Karnoff, usted podría sacar esto. O sea, quiere decir que usted tendría 4 valores, ¿verdad? Y cualquiera de esas condiciones que se le cumple, pues se va a dar. ¿De acuerdo? Entonces, hace la reducción. Pues en este caso lo solicito como texto, concateno A, B y C para formar un número binario, convierto de binario a decimal lo que acabo de llamar binario. O sea que siempre el A va a ser el bit, siempre el D va a ser el bit 0, siempre el C va a ser el bit 1, siempre el B va a ser el bit 2 y el A va a ser el bit 3. ¿Sí? Entonces, luego digo, comparando, voy a guardar en la variable comparando lo que me debe comparar cada valor del decimal con esto. Entonces, ¿qué estoy haciendo? Pues agarro los 4 valores, los paso a binario, de binario lo convierto a decimal. Esto lo que hace es concatenar, o sea, los uno para convertirlos en texto unido, lo paso a binario a decimal y comparo decimal con cada uno de estos valores. Entonces, me va a decir, si es con solamente uno, que me salga a mí un 1, ya yo sé que la respuesta que tengo es acá. Entonces digo, si el máximo, el max mayúscula, va a ser igual al máximo de comparando, tengo dos opciones. Si el máximo es igual a 0, entonces digo que está en alarma.
Si no, digo que está normal. O sea, ¿qué quiere decir? Cuando yo comparo decimal con alguno de ellos, ¿verdad? Más la va a comparar lo que acabo de convertir a decimal con alguno de estos valores. Si alguno de estos me sale, si es alguno de estos números, es que está normal. Si es alguno de estos números, es que está normal, ¿verdad? Si no, es que está en alarma. Entonces, como yo pregunto por el máximo, solo van a haber dos opciones, o un 1 o un 0. Entonces, si vale 1, es que es alguno de estos. Entonces, es normal. Si vale 0, es que no es ninguno de estos. Entonces, es alarma. Okay. Vamos a utilizar en MATLAB eso mismo que yo acabo de colocar, pero lo voy a hacer de esta manera. Vamos a ver cómo nos va con un new live script. ¿Okay? Me dice, ingrese el valor de A. Entonces voy a ingresar un 1. Voy a ingresar que B vale 0, que vale 1, que vale 0. Entonces me dice resultado alarma. Entonces, ¿qué pasó? MATLAB agarró cada valor de A, de B y de C, ¿verdad? Que yo ingresé un valor de A, un valor de B, un valor de C y un valor de D, lo formó en uno solo, en binario. O sea, aquí en binario, él los ordenó, ¿ven? 1, 0, 1, 0, que es lo que yo ingresé. Concatenó cada uno de estos valores que eran letras y los unió. Él agarró y pasó este número a decimal. O sea, quiere decir que este número 1, 0, 1, 0, convertido a decimal es 10, ¿verdad? ¿Okay? Luego, comparando, él agarró y la variable comparando comparó 10 con esto. O sea, si usted dice 10 igual a este vector, entonces malo le va a dar 0, 0, 0, 0, 0. ¿Okay? Luego preguntó que el valor máximo va a ser igual al máximo de comparando. O sea, ¿cuál es el máximo de esto? 0. Aquí dice, ¿cuál es el máximo? 0. Entonces, si el máximo, el valor máximo es igual a 0, entonces diga que está en alarma. Si no, diga que está normal. Otra manera de hacerlo, y que mucha gente opta por esta ante una respuesta a un examen, es esta, ¿verdad? Es decir, si tengo A y tengo B, tengo respuesta. Si tengo C y tengo D, si tengo B y tengo D, tengo respuesta. Si tengo B y tengo C, tengo respuesta. Si tengo A y tengo D, si tengo A y tengo C. ¿Verdad? Entonces estamos hablando de lo que yo les preguntaba, que decía, profe, más de 4. ¿Verdad? Entonces, si queríamos saber, son 6. Entonces sería así. La persona va a ingresar un valor de X. Dependiendo de eso, usted le va a dar un valor de Y, por ejemplo. Se va a regir por estas, esto es una solución a trozos, una función a trozos, ¿verdad? Entonces podemos ver que si la X es menor a menos 1, va a valer 2 por el valor de X que la persona ingresa. Y así sucesivamente con las restricciones que están aquí. Por ejemplo, los flujos, que primero va a ser que va a tener prioridad el primer if, luego va a tener prioridad el segundo if, el SIF, luego el siguiente el SIF, luego el siguiente el SIF, y por último tendría prioridad el último else, ¿verdad? Y el único. Entonces, la manera más fácil para mí sería esta. Pues los ordeno y digo, bueno, mi prioridad va a ir de menos infinito a más infinito. Entonces voy a decir, bueno, ¿qué valores se me van a cumplir en este if? Todos los valores que la persona ingrese que sean menores a menos 1, o sea, desde menos infinito hasta menos 1. Cuando la persona ingrese un menos 1, pues voy a evaluar el valor de y aquí. Listo. Okay. Cuando la persona ingrese 1,
ya aquí no se va a poder, esto no es cierto. Entonces va a decir, es X menor a 1. No. Entonces, aquí van todos los menores a menos 1. O sea, menos 2, menos 3, menos 4. En el momento que llegó a menos 1 es este. Pero si vale menos 1.1, ya este no se cumple. Por lo cual va a ir a este. Menos 1.2, menos 1.3, menos 1.4, menos 1.5, hasta que llegó a 0.99. 9999. Perdón, sí, llega, va a brincar ya a 1, ¿no? Entonces cuando ya brincar a 1, pues tocaría este. En el momento que ya sea igual a 1, ya no tocaría este. Entonces, ¿qué pasa? Para que eso se cumpla, va a ser de menos infinito hasta llegar a menos 1. De menos 1 a 1, un poquito menor a 1, o sea, mayor que menos 1 y menor que 1, se cumpliría este. ¿Ok? Si ya vale 1 o 1.5, perdón, ahí que me toqué más mal. En el momento que valga un poquito más de 1, ¿verdad? Mínimo, más que 1, ya no se me va a cumplir aquí. Por ejemplo, si vale 1, ya no se cumple aquí. Entonces, si ahora la persona decide ingresar por ejemplo, 0.5, va a ir aquí y va a decir, este no se cumple, este se cumple, entonces va a ser este. Si la persona decide ingresar 0.7, pues sería igual. Si la persona decide ingresar menos 1, entonces se cumpliría este. Si la persona decide ingresar 3, entonces no se cumple este, no se cumple este, y se cumpliría este. Entonces, evaluarían este. ¿Qué valores se evaluarían en este? Por ejemplo, si la persona ingresa un 1, entonces no se cumple en este, no se cumple en este, pero se cumple en este. Entonces, iría desde 1 a menor de 4. Si la persona ingresa, por ejemplo, 4, no se va a cumplir en el primero, no se va a cumplir en el segundo, porque 4 no es menor o igual a menos 1, 4 no es menor que 1, 4 no es menor que 4, por lo cual vendría aquí. Entonces, ¿qué valores llegarían aquí? Los valores que hayan ingresado de X mayores o iguales a 4. Y en ese momento más las desplegaría esta leyenda que está aquí con el valor. ¿Okay? El otro ejercicio es este. Esto es un ejercicio meramente didáctico. La idea de esto es que la persona va a ingresar el nivel de tensión que tiene y el programa le va a decir la clasificación. ¿Ok? Si es baja, si es media, si es alta o si es muy alta. ¿De acuerdo? Y un extra podría ser si deseamos que la persona, al final de eso, le decimos, bueno, ¿desea nuevamente hacer el ejercicio? ¿Sí o no? Si la persona presiona una S, es que sí, y entonces lo volvemos a hacer. Si presiona cualquier otra, es que no, y no volvemos a pedir el programa.